vamos a comenzar. Les comentaba. Bueno, perdón. Antes de comenzar, les comento rápidamente. Otra vez estoy un poco enferma, entonces me costó un poquito de trabajo hablar. Entonces, yo espero que sí tengamos nuestra clase hasta las 2 de la tarde. Pero puede que tengamos que interrumpir un poquito antes, ¿sale? Ok. Bien, jóvenes. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Y comenzamos. Primero que nada, ¿qué es lo que recuerdan de la última clase que tuvimos? ¿Qué es lo que vimos? Estuvimos viendo sopoplagas y que estas eran una consecuencia de un desequilibrio del sistema y tendríamos que monitorizar las poblaciones de la plaga antes de llevar o no una manera de medida o control de estos. Y también vimos 3 tipos de trampas, las cromáticas, las de agua y las feromonas. Muy bien, gracias, Karina. Dalia, ¿usted quiere agregar algo? Ok. Agricultura ecológica y el control de plagas y sobre las trampas. Ok. Bien. Vamos. Voy a compartir pantalla. Y me dicen cuando ya la puedan ver. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, ya se ve. Ok. Entonces, como mencionábamos, ¿no? Mencionaban ustedes, sí, generalmente, pues en agricultura ecológica no vamos a buscar como tal eliminar a los individuos, a los organismos que consideramos plaga o enfermedad, o generalmente plaga. No los vamos a buscar eliminar por completo de la existencia, sino que vamos a tratar de controlarlo. Vamos a tratar de mediarlo. ¿Por qué? Porque generalmente las plagas son resultado de un desequilibrio en nuestro ecosistema. Ok. Entonces, los métodos de control en la agricultura ecológica buscan reforzar el equilibrio del sistema productivo en uno o varios puntos. Hay acciones agronómicas, medios físicos, biológicos, la utilización de productos vegetales y de productos minerales. Mientras que los medios físicos buscan... Un momentito.
Gracias por su paciencia. Entonces les decía que los medios físicos, recordemos, todo lo estamos viendo también como un sistema. Entonces, los medios físicos buscan reforzar la capacidad de que el sistema se pueda cerrar y no entren los organismos dañinos. Los medios biológicos buscan más bien equilibrar la cantidad de organismos. Por ejemplo, muchas veces faltan depredadores que controlen los organismos que consideramos plaga. Y entonces buscan aumentar estos depredadores naturales. Los productos vegetales y minerales, pues bueno, los vegetales buscan reforzar la resistencia de las plantas, inhibir el desarrollo de los parásitos vegetales o actuar como insecticidas, mientras que los productos minerales buscan aumentar la resistencia de las plantas o inhibir o controlar los parásitos vegetales. Ok. Bien. Como les comentaba, como comentábamos, para actuar en consecuencia, primero debemos de saber... Un momentito. Como les comentaba, para actuar en consecuencia, primero lo que debemos hacer es saber qué es lo que hay, ¿no? Por lo tanto, antes de saber qué vamos a combatir, necesitamos saber pues qué es lo que hay. Y eso lo vamos a hacer muchas veces, y entonces vamos a monitorizar las poblaciones de lo que pueda haber alrededor de nuestro cultivo. Para eso tenemos varios distintos métodos, como las trampas pegajosas cromáticas, las trampas de agua y las trampas de feromonas. En cuanto a las trampas pegajosas cromáticas, pues bueno, suele ser generalmente suele ser un papel o una superficie del color que atraiga más a los insectos y al que se le pueda, cuando son pegajosas, se les pueda pegar cola de, pegamento entomológico, cola entomológica. Y pues bueno, el color favorito de los o que atrae más a los insectos es el amarillo Kodak, este amarillo, o el azul. Hay también trampas de agua, donde pues bueno, se le suele poner muchas veces agua jabonosa a los recipientes para que no vuelvan a salir los insectos, por ejemplo. Y pues bueno, muchas veces vienen adheridos también con hormonas para atraer a los animalitos y que puedan caer aquí. Un segundito, otra vez, jóvenes. Ya nuevamente, gracias por su paciencia. Entonces, bueno, y luego tenemos las trampas de feromonas, donde también pues buscan atraer a los insectos generalmente. Y pues bueno, también nos damos cuenta que muchas veces podemos combinar distintos métodos de trampas para poder conseguir la mayor cantidad de organismos. Generalmente también, por ejemplo, las pegajosas cromáticas se ponen a dirección de donde va el viento, en contra de donde va el viento, para poder conocer los insectos que van a venir por las corrientes de aire, porque bueno, recordemos muchos de los insectos, de los animales voladores, van a aprovechar las corrientes de aire para poder transportarse. Bien. Ok. Entonces, bueno, hasta aquí hay alguna duda, comentario, aclaración.
Ok. Bien, entonces, una vez que ya, pues bueno, hicimos, ¿cómo se llama? El estudio, digamos que pues si empezamos a tener dificultades, nos empiezan a afectar las plagas o los organismos de manera significativa a nuestros cultivos. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos, como les comentaba, varios métodos para poder controlarlos. Que recordemos son los físicos, los biológicos, los vegetales y minerales. El primero van a ser los medios físicos. Y pues bueno, estos, además de las prácticas de destrucción manual de plagas o de las partes enfermas de la planta que ya se conocen, existen una gran cantidad numerosa de conjunto de prácticas, un numeroso conjunto de prácticas que se pueden aplicar para mejorar el control de plagas e enfermedades. Tenemos la recogida manual de insectos y su posterior destrucción. Tenemos la destrucción de la madera o restos de poda mediante el fuego o triturado y enterrado de los mismos. Las trampas mecánicas para topos, ratones y caracoles. Y las trampas adhesivas combinadas o no con trampas cromáticas que sirven para atraer a los insectos hacia la propia trampa. Por estas, hablamos de estas tipo Kodak, de color. O también podríamos encontrar bueno, no sé si les ha tocado llegar utilizarlos o han llegado a ver lugares en donde tienen unas tiras de pegamento, casi siempre suele ser en lugares donde hace bastante calor y también lugares de comida, donde tienen unas tiras de pegamento de color café, donde hay varias moscas pegadas. Bueno, lo mismo, a estas pues no están combinadas con la parte cromática, pero pues sí están, sí es una trampa adhesiva, ¿no? Bien, entonces, pues bueno, en cuanto a la recogida del manual de insecto y su posterior destrucción, pues bueno, en algunos casos los insectos muertos actúan de repelente para la misma especie, y en otros casos los insectos recogidos pueden utilizarse como para la cría de parásitos o depredadores. En este primer caso, como pegamento, bien, a ver, déjenme leer bien la pregunta. Si elaboramos una, ¿qué podríamos usar como pegamento? Se refiere a la trampa adhesiva, ¿verdad? Con ok. Ajá, las cromáticas. Me parece que no sé si en las trapalerías, pero sí en tiendas pues especializadas para la agricultura, o muchas veces ¿cómo se llama? En lugares donde manejan plagas, van a encontrar, piden pegamento entomológico, o pegamento para insectos, y con ese pues ya lo ponen. O que sea pegamento, o ustedes mismos pueden hacer pegamento. Claro, hay técnicas, yo no estoy muy segura de cómo hacer el pegamento, pero hay técnicas para hacerlo, y siempre y cuando no sea demasiado fuerte como para que ustedes se lleguen a lastimar. O sea, para que una persona cuando lo toque pues ya no se despegue como con la loca, por ejemplo. Pero me parece que en las tiendas es este tipo de pegamento que pues bueno, por un lado no es tan fuerte, y por otro lado a pesar de que se expone al aire, no se seca. Entonces podría usted preguntar en una tienda, en una trapalería o en estas tiendas de control de plagas o de agricultura. Dejen preguntar bien en dónde lo podemos conseguir y les confirmo, ¿sale?
Ok, entonces, pero pues sí, en general se le debe de poner pegamento entomológico por estas dos características, ¿no? Que no sea tan fuerte, y que no se seque con el aire, con el contacto con el exterior. Porque, por ejemplo, el pegamento que usamos para pegar pues bueno, nuestros objetos, etcétera, ese sí se reseca, ¿no? Entonces habría que conseguirlo como especial para esto, ¿no? Bien, en cuanto a esta parte de que en algunos casos los insectos muertos actúan de repelente para la misma especie, quiere decir que, bueno, muchas veces los insectos al momento de morir, pues sí, de morirse o de ser aplastados, etcétera, segregan ciertas sustancias, ciertas hormonas o cierto olor que de alguna manera le avisan a los otros insectos que pues ese no es un muy buen lugar para existir. Y entonces se pueden usar para repeler a los demás de esa misma especie. Es un mecanismo evolutivo que tienen ellos para pues indicar en qué lugares no es como el mejor lugar en el que ir, ¿no? Y luego en el que estar, pues. Y en el caso de los insectos recogidos que pueden utilizarse como para la cría de parásitos de depredadores, bueno, en este caso, pues bueno, tenemos estos, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en cuanto a los métodos de control biológico, por un lado recordemos que son para los métodos de control biológico buscan equilibrar la cantidad de depredadores de la plaga que nos está afectando para mantener una población sana. Entonces, entre estos vamos a buscar depredadores naturales de nuestra plaga y muchas veces pues no están en cantidad suficiente, por lo tanto vamos a buscar alimentos suficiente para poder reproducir y hacer crecer a nuestros parásitos o depredadores y después poder liberarlos en nuestro cultivo y que se hagan cargo pues de nuestra plaga. Bien. Y bueno, aquí vemos un ejemplo de la trampa entomológica. Esta me parece es una trampa para topos. Aquí vemos a una persona pues de manera manual, como de manera manual va eligiendo o buscando a los parásitos y pues los va se va deshaciendo de ellos. Y también, pues bueno, aquí hay una destrucción de madera o restos de poda mediante el fuego triturado, mediante fuego. Aquí queman los restos para evitar que, pues bueno, crezca más el parásito. Por ejemplo, también está este método en cuanto al descortezador. Pues bueno, sabemos que es un escarabajo. Y sus larvas se van a mantener en la tierra. Entonces, si bien a veces se busca en los troncos, ya esa es una parte cuando pues es demasiado tarde para el árbol, y entonces lo que se busca es incendiar el lugar, tener fuegos controlados, en donde pues mientras está en forma de larva se encuentra en el piso, se hacen fuegos controlados para que se queme el lugar, llegue a temperaturas que no sean viables para la larva, y entonces pues deshacerse de todas las crías, las larvas de perdón, del descortezador, y evitar que la plaga pues afecte a
a más árboles, ¿no? Ok, bien. Ahora, otros medios físicos para el control de plagas son las redes y cintas de colores que ahuyenten a pájaros, o bueno, algunas formas en las que podamos utilizar pues los espantapájaros, básicamente, algo que los ahuyente, que los haga asustarse. También están las mallas o tejidos de distinto trenzado, las bandas de cartón ondulado atadas alrededor de árboles con el fin de que sirvan de lugares de puesta para orugas y otros insectos que se refugien en ella, y las trampas con atrayentes alimenticios, para atrapar moscas, y existen distintos tipos de mosqueros que impiden salir a la mosca capturada sin necesidad de utilizar insecticidas de ningún tipo. Bien, en cuanto a estas trampas con atrayentes alimenticios, suelen ser proteína hidrolizada con fosfato biamónico al 2%, y este es para atrapar a las mosquitas de la fruta o del olivo. Aquí con las bandas de cartón, pues bueno, se van a atrapar, van a poner aquí los huevecillos, las mariposas, para que aquí queden las orugas, y entonces una vez que ya pusieron las puestas, vamos a recoger el cartón y vamos a eliminarlos, ¿no? En cuanto a las mallas o tejidos de distinto entrelazado, pues bueno, esas son con el fin de impedir la entrada de insectos a semilleros, invernaderos o cultivos al aire libre. En este sentido, hay que advertir que los entrelazados demasiado espesos, los que son demasiado finos, pueden provocar problemas en los invernaderos por falta de ventilación. Perdón, no, bueno, sí, demasiado gruesos, por decirlo así, y que casi no tengan ningún espacio para la ventilación. Bueno, pueden provocar estos problemas, o en los cultivos al aire libre impedir la polinización de insectos beneficiosos. Por otra parte, también la colocación de dobles puertas de malla así se ha mostrado como uno de los métodos más eficaces para el control de plagas y de insectos vectores de virosis. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, aquí vemos un ejemplo de protección contra insectos vectores de malla. Y pues bueno, cuando dicen de doble capa, pues bueno, primero se pone una capa, son capas de diferente luz de malla, algunas más, una más gruesa que la otra, y entonces en la primera evitas que pasen varios de los insectos, y en la segunda evitas que pasen otros insectos, pero sí puedan pasar el resto. Entonces, con este tipo de diferencia, y bueno, como sea, es más difícil para el organismo, para nuestra plaga, pasar, si de por sí pasar por una es difícil, para pasar por dos, pues es todavía más complicado para este tipo de organismos. Y entonces protege mucho más nuestro cultivo. Y además, evita que sea demasiado denso y siga circulando el aire de un lugar a otro. Bien, y bueno, esta es una forma de ahuyentar a los pájaros. Vemos que aquí tienen un reflejo y se mueve con el viento. Es bastante mecánico y bueno, sería una forma de ahuyentar a los pájaros. Y finalmente tenemos aquí una trampa, donde entra aquí el insecto, es atraído muchas veces por algún olor, alguna hormona, y llegan aquí y pues se mueven. Se llena el estuche, el recipiente de insectos que le pueden hacer daño a nuestros cultivos. Bien, un segundito, jóvenes, voy a tomar un poquito de agua, ya regreso.
Ya, gracias por su paciencia, jóvenes. Ok. Entonces, pues bueno, estos son los métodos físicos y como nos damos cuenta, recordemos, por un lado, pues sí son formas de eliminar de manera física a los organismos que le hacen daño a nuestros cultivos, pero también aquí nos habla de formas en las que podemos cerrar al sistema para evitar que entren estos organismos y dañen a nuestro cultivo, ¿no? Ok. Bien. Ahora, están los métodos biotecnológicos. Todavía no son biológicos, sino biotecnológicos. Y bueno, tenemos aquí varios ejemplos. Tenemos el de captura masiva, confusión sexual, quimioesterilización y quimioesterilización. Ok. Estos métodos actúan sí controlando la parte biológica y química, bioquímica de los organismos como tal. Y bien, para captura masiva tenemos, se suele utilizar la capacidad de atracción de las feromonas para capturar a los machos, y aquí podemos utilizar un gran número de trampas a lo largo de la explotación, de tal forma que las hembras, al no estar fecundadas, no puedan reproducirse y en consecuencia la población tiende a ir disminuyendo. ¿Cuál es el inconveniente aquí? Pues bueno, es que requiere superficies bastante amplias, ya que de otra forma se producen invasiones de hembras fecundadas en el exterior, de la explotación de las áreas sin instalación de trampas, y penetrarían en ella y harían sus puestas sobre los cultivos, con lo que el objetivo del control no se lograría. Entonces, y bueno, ustedes se preguntarían por qué capturar machos y no hembras, si generalmente las puestas de huevo, etcétera, dependen más de las hembras que de los machos. Recordemos que un macho puede fecundar varias hembras, pero, pues bueno, por más que fecunden 2-3 veces a las hembras, pues no, no va a haber más huevos, ¿no? Ok. Porque los machos son los que se suelen guiar por las hormonas y son mucho más sencillos de atraer. Las hembras no se guían tanto o no siguen tanto las hormonas, sino que más bien ellas son las productoras. Por lo tanto, pues bueno, necesitamos, es mucho más sencillo atraer a los machos. Atraemos a los machos, los alejamos de las hembras y ya no tenemos hembras fecundadas. Ahora, en cuanto a la desventaja, pues bueno, imaginémonos que tenemos nuestro terreno aquí, con cultivos. Entonces, pues bueno. Imaginémonos que vamos a tener aquí nuestras trampas de feromonas, para atraer a los machos, y los machos van a llegar aquí, aquí, de acá, acá, de hasta acá, por aquí, por acá y acá, ¿no? Entonces, en esta área no va a haber hembras fecundadas. Las hembras no se van a fecundar en toda esta área. Pero el área en la que estamos es nada más una parte de todo el demás terreno. Imaginémonos que el resto del terreno, bueno, imaginémonos que en vez de que sea nada más esta área de la que estemos hablando, solamente represente esta pequeña parte del resto de los cultivos. Imaginemos que
el área donde se encuentran todas las moscas, o la mayor parte de las moscas, es todo esto. Entonces, pues bueno, para que no lleguen y nosotros nada más estamos trabajando con esta área. Ya eliminamos a la mosquita de toda esta área, o bueno, al insecto de toda esta área, pero falta toda la demás área que en la que se encuentra el insecto. Entonces, puede que ya hayamos eliminado esta parte, pero seguramente van a llegar moscas desde acá todavía, de aquí, y fecundadas, entonces le van a hacer daño a nuestro cultivo. Entonces, pues bueno, por eso habla de que se necesita un área bastante grande. Bien, también tenemos el método de captura masiva. Y, pues bueno, se está por resolver también su utilización en la agricultura ecológica. Con la necesidad de encontrar un difusor de insecticida para colocar dentro de una trampa con algún componente de los autorizados en la actualidad de la agricultura ecológica. Ok, por ejemplo, en Olivar ya hace años es un lugar que esta técnica se ha aplicado masivamente en grandes superficies para el control perdón, esto debería estar en cursivas, Batrocera oleae, colocándose botellas de 1.5 litros, de 1.5 litros, en las que se perforan 4 agujeros de unos 5 metros de diámetro, llenando el resto de la botella con agua más algún atrayente para las moscas. Por cierto, esa mosca es esta. Y bueno, con agujeros de 5 metros de diámetro, rellenando el resto de la botella con agua más algún atrayente para la mosca, como proteínas, azúcares, fosfato, etcétera, ¿no? Y bueno, en cítricos se ha desarrollado, aquí en el olivares, es decir, donde se tiene el olivo, y en cítricos se han desarrollado un método de control masivo en base a componentes, por ejemplo, putrescina, acetato amónico y trimetinamina, que se aplica en grandes áreas mediante trampas para la captura masiva de la mosca del Mediterráneo, Ceratitis capitata. Ok. Permítanme un segundito más, jóvenes. Ya, entonces, perdón, esta es la Ceratitis capitata, la otra es más bien una mosquita café, y bueno, entonces, aquí sería como una forma de atraer la mayor parte de organismos posible y luego pues eliminarlos, ¿no? También tenemos la confusión sexual, que es, bueno, aquí vamos a utilizar feromonas para intentar crear un ambiente, en el ambiente una intensa carga de feromona mediante la colocación de una red de difusores, de tal forma que los machos no sean capaces de localizar
de manera efectiva a las hembras, al estar estando todo el espacio cargado de feromona. Por este sistema se controlan grandes áreas de arrozal, el barrenador de arroz Chilo supresalis. Y bueno, aquí tenemos una larva de este. Y bueno, aparte de su uso en el control de algunas plagas clásicas como la polilla de la vid, esta también trabaja con esta estrategia para su aplicación en otras plagas como la aplicación de la confusión sexual para el control del piojo rojo de California, Anodidela auranti. Y el inconveniente de este método, al igual que el anterior, es que requiere grandes superficies para que no se produzcan invasiones de hembras fecundadas procedentes de parcelas colindantes. Entonces, la diferencia entre la de confusión sexual y captura masiva es que en la captura masiva vamos a atraer a los machos, van a ir hacia un solo punto mediante las hormonas. Los vamos a atrapar y vamos a evitar que se reproduzcan con las hembras. En cambio, en la confusión sexual vamos a esparcir por todo el área las hormonas de tal manera que vamos a usar aquí Paint. Perdón, permítanme un segundo, jóvenes. Se está calentando mucho mi computadora. Ok, ya. Entonces vamos a aplicar en donde podamos las hormonas. Tenemos nuestra área y vamos a aplicar las hormonas para que los machos se confundan y no encuentren a las hembras. Por ejemplo, digamos que la hembra se va a encontrar en algunas partes, como por aquí, aquí y aquí, y su rango natural de pues esparcir feromonas va a ser más o menos así, así y así. Pero el macho, al encontrar en todas partes las feromonas, pues no va a poder encontrar tan fácilmente a la hembra y no va a poder reproducirse. Y por lo tanto no las va a fecundar. El problema es el mismo de que si es en un área no muy grande, pueden llegar hembras fecundadas de otros lugares y pues bueno, hacer daño a nuestro cultivo. Bien. Ok. Y finalmente tenemos el método de quimioesterilización, que, bueno, recientemente se ha desarrollado por el instituto, en varios lugares, como el Instituto de Centro de Ecología Química Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia, y ya está presente en varios mercados, que, bueno, va a esterilizar las poblaciones, por ejemplo, de Ceratitis capitata, que es esta mosquita, recordemos. Y esta esterilización se va a transmitir entre machos y hembras. ¿En qué consiste este método? Bueno, consiste en trampas con una papilla fagoestimulante, es decir, que estimula que se las coman, impregnada de lufenurón. Este método permite ir bajando las poblaciones de Ceratitis capitata progresivamente, ya que la esterilidad se puede transmitir entre las moscas aunque no hayan estado en contacto con esta papilla fagoestimulante.
Bien, los componentes de esta papilla constan de acetato amónico para las hembras y trimedlur, perdón, disculpen, trimedlure para machos y acetato N-metilpirrolidina para machos y hembras. Entonces, bueno, dada la escasa cantidad de lufenurón que se utiliza en una hectárea y que no está en contacto en ningún momento con los vegetales ni las personas, así como su prácticamente nulo impacto sobre la fauna auxiliar, podría ser un método muy probablemente en un corto plazo bastante bueno. Pero bueno, habría que ver que entre en la normativa ecológica. Entonces, una forma de eliminar esta mosquita, y solamente esta mosquita sin dañar al cultivo, sin dañar a las personas ni a la demás fauna o flora que pueda interactuar y sea beneficiosa para nuestros cultivos o para nosotros, sería esta quimioesterilización. Pero, pues bueno, es algo que se tiene que analizar cuál podría ser el impacto. Digamos, esta mosquita come come esta papilla que tiene el quimioesterilizante, luego va y se encuentra con otra mosquita y la contagia, etcétera. Entonces ya no van a ser capaces de reproducirse, no van a ser fértiles y pues bueno, poco a poco van a disminuir las cantidades. ¿Cuál podría ser un problema aquí? Si se supone que estamos hablando del equilibrio y todos los organismos tienen su función, ¿ustedes cuál creen que sea? La pregunta es para los tres, por favor. ¿Cuál creen que sea o cuáles creen que sean los peligros de la quimioesterilización? Este tipo de quimioesterilización. ¿Qué se les ocurre? ¿Los escucho o los leo?
Ok. Su compañera Karina nos dice, pues como van a ser infértiles hay la posibilidad de que la población disminuya y con ello afecte a la cadena trófica. Muy bien, gracias Karina. Exactamente, esa podría ser una de los inconvenientes, ¿no? De los peligros. Es decir, que pues se desestabilice pues nuestra cadena trófica, nuestro ambiente, porque pues no solo va a afectar a las que pues están alrededor de nuestros cultivos, sino que a largo plazo podría afectar a poblaciones naturales que pues tienen su propia función. Además de que, bueno, se supone que este tipo de esterilización es específica para esta especie, pero no se sabe a ciencia cierta si tiene algún efecto en alguna otra especie. Entonces, bueno, habría que tener cuidado con ello. Ok, jóvenes. Bien, vamos a llegar hasta aquí en esta ocasión. La próxima clase vamos a ver los métodos de control biológico. Y cómo funcionan, algunos ejemplos, etcétera. Y bueno, este es el tema de los temas más largos. Y también vamos a ver otros métodos. Ok. Bien. ¿Hay alguna pregunta, comentario hasta el momento? Bueno. Ok, jóvenes, pues les agradezco su atención. Espero que no hayan sentido muy interrumpida la clase. También les agradezco su paciencia. Y pues sí, muchas gracias. Sí, creo que ya me escucho un poco más ronca, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Igual espero que ustedes se encuentren muy bien. Cuídense del frío, de las enfermedades y pues nos vemos la próxima clase. Que tengan excelente fin de semana y pues bueno, nos vemos, ¿sale? Hasta luego, jóvenes. Gracias. Buena tarde a todos.